Un compromiso para la acción por la educación en América Latina y el Caribe. Hoy estamos aquí para comprender mejor la gran apuesta que ha hecho El Salvador por la educación en la primera infancia, y para ello contamos con el ministro de Educación de El Salvador, Mauricio Pineda, y con Alexandra Posada, quien es jefa de primera infancia del despacho de la primera dama y presidenta del Instituto Crecer Juntos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Y yo quería empezar preguntándoles, ¿cuáles son las acciones concretas que destacarían dentro de esta apuesta que ha hecho El Salvador por la educación infantil temprana? No solamente hemos aprobado la ley Crecer Juntos y antes su política, sino que además otras leyes que benefician a la primera infancia, como por ejemplo la ley Nacer con Cariño. Y si queremos agregar más, tenemos también la creación del Instituto Crecer Juntos, que se encarga de vigilar de todo lo que nosotros hemos puesto, no solamente en educación, sino en salud y de una manera, digamos, holística en todo el cuidado y la atención de nuestros niños en esa edad. Lo que nosotros no hagamos por nuestros niños de 0 a 3 años, no lo vamos a recuperar nunca. Eso lo perdimos. Y eso obviamente sabemos que tiene un costo muy alto en la sociedad. ¿Cuáles son las razones, un poquito antes en el proceso, las razones que llevan a El Salvador a apostar por esta educación infantil temprana? Tenemos una población muy grande de niños entre 0 y 7 años. Estamos hablando de más de 800,000 niños. Y esto representa una oportunidad de oro para realmente potenciar nuestro capital humano. Cambiar, tener un antes y un después en El Salvador. ¿Cuáles son los elementos clave para garantizar su calidad? Comencemos bien y por el principio, a formar a nuestros docentes de la primera infancia. Antes de eso, el tema de los espacios. Nosotros creemos que los espacios de aprendizaje, más que espacios, deben de ser sistemas que permitan gestionar que se aprenda ahí. Y esto tiene un rol muy importante el docente. Además, la familia también entra con un rol muy importante. Y no podemos pensar en una educación de calidad si no incluimos a nuestros padres de familia, los padres de familia de nuestros niños. No es lo mismo que un niño coja su libro y empiece a leer sentado en un sillón o en una butaca, a que el niño, ese mismo niño, comience a leer sentado en la pierna de su papá o de su mamá. ¿Cómo visualiza El Salvador el futuro de la educación infantil temprana? Accesible para poder llegar hasta el último rincón. Tenemos una gran deuda. Hay niños que tienen unas condiciones particulares por su demografía, por su estructura de hogar, que requieren de cierta atención diferente a otros que tienen quizás un hogar estable, un nivel socioeconómico diferente. Todos necesitan recibir atenciones de calidad. Sin embargo, la forma en que tú le llevas la atención debe ser pertinente a las necesidades de cada uno de ellos. De nada nos sirve invertir millones y millones en infraestructura, equipos, insumos, si no arreglamos desde la raíz, lo medular, es lo que ocurre dentro de estos espacios. La forma, el capacitar a los docentes, a los agentes de atención en la primera infancia es sumamente fundamental. Todos estamos conectados, todas las instituciones. Muchísimas gracias por compartirnos hoy la apuesta integral de El Salvador por la primera infancia. Yo soy Álvaro C. de Pablo, comunicador del Banco Mundial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita para suscribirse.